7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Tras el devastador terremoto que sacudió la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, gobiernos y organizaciones de todo el mundo se prestaron a brindar ayuda, pero destaca la ayuda de un país africano, Etiopía. El pueblo de Etiopía se solidarizó enviando a través de la Cruz Roja de ese país $5,000, que equivaldrían a $12,200 actualmente. Ninguna ayuda es menor, pero aún así sorprende porque en ese año Etiopía era una de las naciones consideradas como de las más pobres del mundo. Además, en el año de 1985, mismo en que azotó el terremoto en México, ese país estaba pasando por una guerra civil mientras sufrían una de las hambrunas más catastróficas de la historia reciente, que cobró la vida de cerca de 1 millón de etíopes. Era un problema que conmocionaba al mundo. Incluso durante ese año se organizaron eventos como el Live Aid, que contó con actuaciones de U2, Queen y Paul McCartney, y que tenían como propósito recaudar dinero para usarlo contra la hambruna en África. El apoyo que brindó el pueblo de Etiopía a México, a pesar de sus dificultades, es parte de una historia mutua de solidaridad que se remonta a la década de los 30, cuando Etiopía era el único territorio de África que hasta ese momento no había sido colonizado. Fue hasta 1935 cuando la Italia de Benito Mussolini invadió el territorio que hoy conocemos como Etiopía. Es ahí cuando México entra en escena. En vista del conflicto ítalo-etíope, la Sociedad de Naciones, el organismo que antecedió a la ONU, acordó imponer sanciones contra Italia por considerarlo el país agresor. México tomó un papel protagónico como parte del grupo de los 18 miembros que se encargarían de dictar las sanciones para obligar a Italia a renunciar a sus intentos expansionistas. La postura firme de México en contra de la invasión italiana a Etiopía contrastó con la de otros países y potencias. El delegado de México ante la Sociedad de Naciones en Ginebra, Marte Gómez, expondría el posicionamiento oficial de México ante los demás miembros, luego escribiría: estamos en un siglo que debe ver la liquidación de los imperialismos, que debe abominar de la conquista militar, que debe proscribir la guerra y la violencia, que debe establecer sólidamente la fraternidad universal. La delegación mexicana en la Sociedad de Naciones se esforzó para que el bloque sancionador se mantuviera, pero potencias como Inglaterra y Francia quisieron evitar un conflicto con Italia por un país como Etiopía. Inglaterra, por su parte, dejó abierto el canal de Suez, vía que utilizaban los italianos para enviar armamento a África. En el caso de Estados Unidos, este continuó vendiendo combustible a Italia, mercancía clave que México sí dejó de comercializar a Italia como parte de las sanciones a dicho país. El gobierno mexicano siempre fue firme a favor de Etiopía. La falta de voluntad de los demás países culminaron en una asamblea de la Sociedad de Naciones, donde se acordaría el levantamiento de las sanciones contra Italia, una sesión que México prefirió abandonar por su desacuerdo. Para la diplomacia mexicana era muy importante evitar que este conflicto se convirtiera en un auspicio de nuevos conflictos bélicos por parte de las potencias contra naciones más débiles no occidentales. México, un país débil, que iba saliendo de una revolución con una población predominantemente indígena, podría correr con la misma suerte. Frente al conflicto ítalo-etíope, la opinión pública mexicana se mostró dividida. Por una parte, grupos conservadores se agraciaban de que un país como Italia, católico, latino, europeo, cuna del arte, se prestara a dominar un país semipagano en África, mientras que grupos de estudiantes, trabajadores y activistas mostraron solidaridad con el pueblo africano. Se organizó un paro general el 19 de octubre de 1935 y hubo manifestaciones callejeras en favor de Etiopía con mensajes contra el fascismo italiano. El 16 de mayo de 1937,
el delegado de México en la Sociedad de Naciones, Isidro Fabela, hizo otro intento por defender a la nación africana e intervino para evitar que se reconociera la desaparición de Etiopía. Aunque poco después Etiopía pasaría a ser parte del África Oriental italiana. El emperador de Etiopía, Haile Selassie, que se mantenía en el exilio, no olvidaría jamás el gesto ni el esfuerzo de México por defender a su país. Él mismo enviaría una nota de agradecimiento al presidente Lázaro Cárdenas y a la delegación mexicana en Ginebra. Años después, terminada la guerra, Haile Selassie regresaría del exilio y en junio de 1954, como muestra de gratitud, visitaría la Ciudad de México durante el mandato de Adolfo Ruiz Cortines. El emperador inauguró la Glorieta Etiopía, en cuya ubicación se encuentra hoy la estación del metro que tiene el mismo nombre. De la misma forma, Selassie se comprometería a inaugurar una plaza con el nombre de nuestro país en la capital de Etiopía, y lo cumplió en 1958, donde se colocó una réplica de una cabeza olmeca. Para ese entonces, Selassie ya era una de las voces más respetadas en el mundo en contra del colonialismo. Su visita a México fue todo un fenómeno. El emperador visitó lugares emblemáticos como la Basílica de Guadalupe y las pirámides de Teotihuacán. Su investidura también estaba rodeada de una aura mítica. Se creía que la monarquía etíope a la que pertenecía Selassie descendía desde el rey Salomón, y por ello la bandera imperial se representaba con un león, el león de Judá. Haile Selassie se convirtió en toda una personalidad en Occidente. Se le veía como un libertador en la comunidad afroamericana. En Jamaica, un predicador impulsó un movimiento que lo vinculaba con una supuesta profecía que lo señalaba como una divinidad. El nombre verdadero de Selassie era Tafari Makonnen. El Ras, como era conocido, inspiraría un movimiento basado en el reconocimiento del Ya Rasta. El trono de Selassie caería en 1974 tras un golpe de estado que instauraría una república militar en Etiopía. Murió un año después, aunque nunca se supo dónde quedó su cuerpo. De aquella vieja amistad entre dos naciones geográficamente distantes, en México queda una vieja placa en la estación del metro Etiopía de la Ciudad de México, que rememora la visita del emperador etíope, la cual fue conservada a petición de la comunidad Rastafari ante los cambios de infraestructura urbana en la zona. La Plaza México en Addis Abeba, ciudad capital de Etiopía, también cambiaría para dar paso a una estación de tren. A pesar del enfriamiento de esta amistad, este episodio de nuestra historia diplomática me recuerda que México puede ser protagonista en el mundo, cuando se propone proteger los principios básicos del respeto, la justicia y la paz. También me confirma que la solidaridad es la vía para hermanarnos con otras naciones, que este es uno de los valores que nos cohesionan como mexicanos y como ciudadanos del mundo. Aquello que hagamos por los demás regresará, posiblemente cuando más lo necesitemos.